Ya. Entonces, como les decía, si ustedes ya tienen claro, o ya está claro la clase anterior, lo que era el mol, lo que era el número de Avogadro, si estaba claro ya las conversiones, ¿sí? Entonces esto va a estar súper fácil porque aquí lo único que vamos a hacer es calcular la masa molecular. Sí, entonces el tema de la clase es masa molecular y Avogadro. Bueno, el número de Avogadro, perdón, ya no lo vamos a tomar en cuenta. Ya, déjenme, así ya. Ya, entonces, nosotros para calcular la masa molecular debemos tener claro los subíndices de nuestra molécula, de nuestro compuesto, los subíndices. Algo que nosotros ya habíamos visto antes. Y les había hablado muchas veces de los subíndices. Cuando hablamos de nomenclatura química, muchas veces nombré esta palabra, subíndice. Entonces dice que en química la mayoría de las veces usamos compuestos expresados como moléculas, ¿sí? Nosotros ya hemos visto moléculas, ¿sí? En nomenclatura química, las cuales emplean subíndices, ya sabemos lo que son los subíndices. Para conocer la cantidad de átomos de un componente, ¿sí? Para conocer los subíndices, me indica a mí la cantidad de átomos que contienen esa molécula, ese compuesto. Entonces dicen que es la cantidad de componentes que componen una molécula, es necesario tener en cuenta el subíndice del elemento y los subíndices de los paréntesis. ¿Sí? Una molécula es la unión de átomos, ya sabemos, ¿verdad? Una molécula está compuesta por la unión de átomos en proporciones definidas, usando subíndices. Por ejemplo, aquí miren, aquí tenemos nosotros un anhídrido, el óxido de sodio, ¿sí? Ese era un anhídrido, se formaba a partir de un metal y el oxígeno. El óxido de sodio, cuya fórmula es el Na2, miren, este es el subíndice. Y este subíndice me está indicando qué cantidad de sodio tengo aquí en este compuesto. ¿Cuántos átomos de sodio tiene este compuesto, este óxido de sodio? Dos. Dos, ¿verdad? ¿Y cuántos átomos de oxígeno hay en este compuesto? Uno. Solamente uno, ¿verdad? Aquí no se ve, pero se sobreentiende que está el subíndice 1. Entonces, miren, esos son los subíndices. Me indican la cantidad de átomos que contiene un compuesto. Entonces dice que está formado por 2 átomos de sodio y un átomo de oxígeno. Fin. Ya sabemos lo que son los subíndices. Ya, entonces aquí tenemos nosotros un ejemplo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer para calcular o determinar la cantidad de átomos presentes en un compuesto o una molécula? Entonces aquí dice, calculemos el número de átomos de cada una de las especies, o sea, de los elementos que componen la molécula del ácido acético. ¿Sí? Este es un compuesto, este es un ácido, el ácido acético. ¿Cuál es la fórmula del ácido acético? La que está aquí. CH3COOH. ¿Sí? Esta es la molécula o la fórmula, ¿sí? Del ácido acético. Paso 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una lista de los elementos químicos que contienen esta molécula. Vamos a hacer una lista, vamos a ordenar, ¿sí? Enlistar todos los elementos que contienen esta molécula. Primero en esta molécula yo veo el C. El C es el símbolo, ¿sí? ¿De qué elemento? Del carbono, ¿verdad? El C, aquí está el C. Este es el símbolo, ¿sí? El símbolo atómico del carbono. ¿Qué más veo aquí? H. El H es el hidrógeno. Carbono, hidrógeno. ¿Y qué más veo aquí? El oxígeno. Veo 3 átomos o 3 elementos que componen esta molécula. 3 elementos. Está el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. ¿Pero en qué cantidad? Paso 2 dice aquí. Tomando en cuenta los subíndices, vamos a notar cuántas veces se repite cada elemento dentro de la molécula. Entonces, miren, acá abajo está. Carbono. Aquí veo un carbono, miren, justo aquí. ¿Sí ven lo que señalo, verdad? Sí, listo. Aquí hay un carbono. ¿Y dónde hay otro carbono? Acá. Entonces tengo un carbono más otro carbono. Sí, 1 más 1. Ahora, vamos al hidrógeno. ¿Dónde veo hidrógeno? Aquí, mire, aquí veo un hidrógeno. Pero aquí el hidrógeno, ¿cuál es el subíndice de este hidrógeno? 3. El 3. Entonces hay 3 hidrógenos. Entonces acá abajo dice hidrógeno 3 más. ¿Y dónde más veo otro hidrógeno? Acá. Y aquí solamente hay un hidrógeno. Entonces sería 3 más 1. Ahora vamos al oxígeno. Aquí veo un oxígeno. Sería un oxígeno. Más, acá veo otro oxígeno. Serían 2 oxígenos. 1 más 1. ¿Ya? Y todos estos elementos, carbono y hidrógeno, con estas proporciones, ¿sí? Forman el ácido acético. Paso 3, vamos a describir la proporcionalidad de los elementos que existen en la molécula. Sí, lo único que vamos a colocar aquí es cuántos átomos de carbono tengo, cuántos de hidrógeno tengo y cuántos de oxígeno tengo. Aquí 1 más 1 son 2. Carbono, hay 2 átomos de carbono. Acá hidrógeno, 3 más 1 son 4. Hidrógeno, hay 4 átomos de hidrógeno. Y oxígeno, 1 más 1 son 2. Hay 2 átomos de oxígeno. ¿Sí? Esta es la cantidad de los elementos de los elementos de cada uno de estos átomos que conforman, en este caso, esta molécula que es el ácido acético. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? No dicen.
Está fácil, ¿verdad? Lo único que vamos a identificar qué cantidad de átomos contienen esa molécula. ¿Sí? Primero debemos identificar los elementos que conforman esa molécula. Entonces, lo primero que debemos hacer es enlistar. Carbono, en este caso está el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. ¿Qué cantidad de carbono tengo? ¿Qué cantidad de hidrógeno tengo? ¿Qué cantidad de oxígeno tengo? Sí, para eso nosotros utilizamos los subíndices. Entonces, he tenido al final 2 átomos de carbono, 4 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Ya, listo. Ahora dice que existen compuestos cuya composición está descrita por subíndices que abarcan a más de un tipo de elemento. ¿Sí? Dice que la diferencia para realizar el cálculo no es tan grande, solo se precisa añadir un par de pasos. Como ejemplo, calcularemos la composición en átomos de la molécula de carbonato de aluminio. Miren aquí qué pasa. Aquí yo tengo mi molécula, que es el carbonato de aluminio. Esta es la fórmula del carbonato del aluminio. Al2, y miren, entre paréntesis, tengo 2 elementos. ¿Cuáles son esos 2 elementos que están entre paréntesis? Carbono y el El oxígeno. carbono y el Carbono y el oxígeno. oxígeno. Y se dan cuenta Carbono que y oxígeno. dentro del paréntesis, el carbono, ¿qué subíndice tiene el carbono? Dentro del paréntesis. 1, Dentro del paréntesis, ¿qué 3, subíndice tiene? 3. Dentro del paréntesis, ¿qué subíndice tiene el carbono? Dentro del paréntesis. 1. 1. Carbono 1. 1. Dentro del paréntesis, el oxígeno, ¿qué subíndice tiene? 3. 3. 3. Y Tres. luego está colocado, ¿no es cierto? Fuera está colocados un paréntesis. Y fuera está un subíndice. ¿Qué subíndice es ese? El 3. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo primero que debemos hacer es identificar. Aquí no está hecho paso a paso, ¿no? Aquí no está hecho paso a paso, pero aquí les voy a explicar paso a paso. Lo primero que debo hacer es identificar qué elementos conforman este carbonato de aluminio. ¿Qué elementos? ¿Qué elementos conforman el carbonato? El Aluminio, carbono y oxígeno. Carbono y oxígeno. Listo. Mejor voy a colocar así con texto porque me demoro mucho escribiendo aquí así. Entonces, primero voy a identificar los elementos, ¿no? Está el aluminio. Aluminio. ¿Cuál más? ¿Qué otro elemento está? Carbono. Carbono. ¿Y cuál más? El oxígeno, ¿verdad? Oxígeno. Oxígeno. Ya, eso es lo primero que hicimos. Aluminio, carbono y oxígeno. ¿En qué cantidad? De una vez vamos a colocar la cantidad de carbono, cantidad de Aluminio, carbono 2. y cantidad de oxígeno. Miren, el aluminio aquí está el subíndice. ¿Cuántos átomos de aluminio tengo? 2. 2 átomos de aluminio. Voy a poner solamente el símbolo a él, ya. De carbono, dentro, miren, dentro del paréntesis, ¿cuál es el subíndice del carbono? 1. 1. Pero ese 1 se tiene que multiplicar por el subíndice que está fuera del paréntesis. ¿Cuál es ese subíndice? 3. 1 por 3 es. 3. Entonces, ¿cuántos átomos de carbono tengo? 3. 3 átomos de 3 carbono. átomos de carbono. Solo voy a poner el símbolo. Ahora el oxígeno. Dentro del paréntesis, ¿cuál es el subíndice del oxígeno? 3. Pero Tres. afuera del paréntesis hay otro 3. Miren, solamente el carbono y el oxígeno están dentro del paréntesis. Solamente el carbono y el oxígeno. El aluminio ya no lo toma en cuenta. Solo lo que está dentro. Entonces, el oxígeno dentro del paréntesis tiene subíndice 3, pero afuera hay otro 3. Entonces, tengo que multiplicar esos dos subíndices. 3 por 3 es 9. Por lo tanto, ¿cuántos átomos de oxígeno ha habido? 9 átomos de oxígeno. Y listo, miren, de esa manera he determinado la cantidad de átomos presentes en esta molécula. 2 átomos de aluminio, hay 3 átomos de carbono y 9 átomos de oxígeno. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Dicen, solamente tenemos que hacer así o tenemos que hacer la representación gráfica que había en el primer No, ejercicio. ninguna representación gráfica. Lo que hicimos en este momento, así, tal cual. Pero no, bueno, esto es que todavía no hemos terminado, ¿no? Estamos yendo paso a paso. Primero hemos determinado la cantidad de elementos o de átomos presentes en la molécula. ¿Cuál es mi molécula en este ejemplo? El carbonato de aluminio. ¿Sí? Carbonato de aluminio 3. Estamos representando, estamos dándole el nombre a través de la nomenclatura stock, ¿no? Es la nomenclatura stock cuando utilizamos números romanos. Ya, eso es lo primero que debemos hacer. Identificar la cantidad de elementos presentes en la molécula. Ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho. Bueno, voy a borrar esta parte. Nos vamos a ir a la siguiente diapositiva. Ahora, vamos a calcular la masa molecular de ese compuesto. Sí, necesitamos determinar la masa molecular de ese compuesto. Dice, por lo general buscamos hallar la masa molecular de un compuesto. Para ello, necesitamos saber la cantidad de átomos de cada especie que compone la molécula. Ya, nosotros ya sabemos hacer eso. Sí, nosotros ya sabemos calcular la cantidad de elementos o de átomos presentes en la molécula. Aquí tenemos otro, el mismo ejemplo, ¿no? Miren, aquí está una molécula. Este es del ácido sulfúrico, ¿sí? La fórmula es esta, H2SO4. Este es del ácido sulfúrico. Esta es una molécula o un compuesto, ¿ya?
Ahora voy a determinar cuántos átomos hay en este compuesto. Entonces, hidrógeno, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? 2, 2. De azufre, ¿cuántos átomos de azufre hay? 1, 4. Solamente Uno. uno. Aquí está, el subíndice del azufre, ¿cuál es? 1, Ese. Se sobreentiende que está ahí el 1. Solamente hay un átomo de azufre y de oxígeno. 4, 4. Aquí está el subíndice, mire, 4. Listo, entonces dice que hay 2 átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. ¿Ya? Aquí estamos determinando la cantidad de átomos presentes en la molécula. ¿Ya? Dice, esto quiere decir que en un compuesto podemos tener nuevas equivalencias. Una molécula, mire, una molécula, estamos hablando de una molécula de un compuesto de ácido sulfúrico, contiene 2 átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Pero también podemos ver al compuesto como moles. Sí, ahorita estamos viendo el compuesto como átomos, ¿sí? Como átomos, estamos viendo el compuesto como átomos, pero yo también puedo ver al compuesto como moles, ¿sí? ¿Cuántas moles? No se olviden que una mole es una cantidad súper grande, ¿sí? Es una cantidad que es difícil de contar. ¿Se acuerdan que eso era una mol? Se sí, presentaba una cantidad muy grande que era muy difícil de poder contar, o sea, de manera general. No podíamos determinar cuánto es una mol. Sí, es una cantidad muy grande. Por eso dijimos, hicimos una analogía, dijimos, a ver, una docena equivale a 12 unidades. Sí, para determinar una docena equivale a 12 unidades. Pero una mol, ¿a cuánto equivale? Y para eso utilizábamos nosotros del número de ¿qué? De Avogadro. De Avogadro, no. Porque decía que una mol equivale a 6,023 por 10 a la 23 átomos. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a determinar este compuesto como si fuese una mol. Yo tengo aquí una mol de ácido sulfúrico, ¿ya? Ahora necesito saber cuántas moles de cada elemento tengo, ¿sí? Estamos determinando ahora, como si esto fuese una mol. Yo tengo una mol de ácido sulfúrico, una mol de este compuesto que se llama ácido sulfúrico. Ahora yo necesito saber cuántas moles de hidrógeno tengo, cuántas moles de azufre tengo y cuántas moles de oxígeno tengo. Entonces yo voy a hacer exactamente lo mismo. Ahora vamos a hablar de moles, no de átomos, sino de moles. Entonces yo digo que en esta mol de ácido sulfúrico tengo ¿cuántas moles de hidrógeno? 2 moles. 2 moles de hidrógeno. En esta mol de ácido sulfúrico, ¿cuántas moles de azufre tengo? ¿Cuántas moles de azufre tengo? Una Aquí mol. solo tiene que estar Una mol. una mol de ácido de azufre. En esta mol de ácido sulfúrico, ¿cuántas moles de oxígeno tengo? 4 mol. 4 moles de átomos de oxígeno tengo. Sí, ya, lo mismo, exactamente lo mismo. Estamos hablando ahora, pero de moles, ¿no? De moles. Podemos hablar como átomos o también podemos hablar de moles. Sí, 2 moles de átomos de hidrógeno, 1 mol de átomos de azufre, 4 moles de átomos de oxígeno. Ya, súper fácil, ¿verdad? Ahora acá tengo otro ejemplo. Miren, dice que vamos a calcular la masa molecular, ¿sí? Del carbonato de hierro 3. Aquí estamos dándole el nombre a este compuesto a través de la nomenclatura esto. ¿Cuál es la fórmula del carbonato de hierro 3? Es esta de aquí. F2, entre paréntesis, CO3, y afuera hay un subíndice que es el 3. Dentro del paréntesis, ¿qué elementos tengo? El carbono y el El oxígeno. carbono y el oxígeno. Sí, solamente estos elementos se van a multiplicar por el subíndice que está afuera. Dentro del paréntesis, ¿cuál es el subíndice del carbono? 1. 1, Ya, entonces, paso 1, vamos a escribir la composición atómica del compuesto. ¿Sí? Ya, aquí está la composición atómica del compuesto. O sea, vamos a enlistar qué elementos forman este compuesto. Está el Fe. ¿El Fe cuál es? Es del símbolo de qué elemento? Del hierro, ¿verdad? Entonces vamos a escribir la composición atómica del compuesto. Está el hierro. ¿Qué otro elemento tengo aquí en esta fórmula? El C. carbono, Carbono. Carbón, aquí solamente le han puesto carbón, pero es carbono, ¿ya? Carbón. ¿Y cuál otro elemento? ¿O cuál otro? Oxígeno. El oxígeno, ¿ya? Ahora, vamos a hablar de moles. Yo voy a decir que aquí tengo una mol. A ver, voy a así, mire, aquí solamente tengo una mol, mire, aquí el coeficiente, digamos así, ya, no estamos hablando de matemáticas, pero vamos a utilizar esa palabra, ya, coeficiente. Aquí solamente se sobreentiende que está el 1. Aquí se sobreentiende que está el 1. ¿Sí? Aquí se sobreentiende que está el 1. Por lo tanto, aquí solamente tengo una mol del carbonato de hierro 3. En esta mol de carbonato de hierro 3, ¿cuántas moles de hierro tengo? ¿Cuántas moles de carbono tengo? ¿Y cuántas moles de oxígeno tengo? ¿Sí? Vamos a hablar de moles, no de átomos, de moles. Entonces, de hierro, ¿cuántas moles de hierro tengo aquí? 2 moles de átomos. 2 moles. 2 moles de hierro, 2 moles de hierro. De carbono, ¿cuántas moles tengo? Aquí
tengo el 1 dentro. Pero 1. esto tiene que multiplicar por el 3. 3. Por lo tanto, ¿cuántas moles de carbono? 3 moles de carbono. Listo. Dentro del paréntesis tengo 3 moles de oxígeno, pero afuera hay un 3, por lo tanto tengo que multiplicar 3 por 3, 9. ¿Cuántas moles de oxígeno 9. tengo? 9 moles de 9. oxígeno. de Ya, lo mismo, ya, solamente que ahora estamos hablando de moles, ya, 9 moles de oxígeno. ¿Cuál es el paso 2? Vamos a multiplicar el número de moles de átomos de cada uno de estos elementos. Tengo 2 moles de este átomo de hierro, tengo 3 moles de este átomo de carbono, tengo 9 moles de este átomo de oxígeno, ¿sí? Aquí están, mire, elemento, aquí está el elemento, hierro, carbono, oxígeno. El número de moles que ya calculamos, 2, 3 y 9. Y estos moles que tengo aquí, tengo que multiplicarlas por la masa molecular de cada elemento, o el peso molecular o la masa atómica de cada elemento. ¿Dónde encuentro yo la masa atómica? ¿En dónde yo voy a ubicar el valor de la masa atómica de cada uno? tabla periódica. En la tabla periódica. ¿Sí? El peso atómico o la masa atómica de cada uno de los elementos está representado por gramos sobre mol. ¿Sí? Así está representado en la tabla periódica. Claro que en la tabla periódica no les dan las unidades, estas unidades que yo les estoy dando. Pero, ejemplo, ustedes se van al hierro, en la tabla, van a buscar en la tabla periódica el hierro. ¿Sí? El hierro en su tabla periódica. Ya, encuentran el hierro. ¿Y el hierro qué peso atómico, qué masa atómica tiene? 55.85. 55,85 gramos sobre mol. Sí, esas son las unidades. Por cada mol de este elemento que es hierro, existe 55,85 gramos. Por cada mol del átomo de hierro existe 55,85 gramos. ¿Sí? Entonces, en el hierro, la masa atómica ha sido 55,85 gramos sobre mol. Gramos sobre mol. ¿Sí? Aquí nada más le ponen las unidades de manera general. Pero para que entiendan, ¿no? Las unidades son gramos sobre mol. Ahora me voy al carbono. ¿Cuál es la masa atómica o el peso atómico del carbono? A la tabla periódica. ¿Cuál es el peso atómico o la masa atómica del carbono? 12.0. Ya, aquí le dejan con decimales. Yo solamente le hubiese dejado como 2. 12 gramos mol. 12 gramos por mol. Por cada mol de carbono existen 12 gramos. Me voy al oxígeno. ¿Cuál es la masa atómica o el peso atómico del oxígeno? 16. 16 gramos sobre mol. 16. Por cada mol de oxígeno existen 16 gramos. Listo, mire. Ya tengo el número de moles de cada uno de los elementos y ya tengo la masa atómica de cada uno de los elementos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar 2 por 55,85, ¿qué es igual? A 111,70. ¿Sí? Multipliqué 2 por 70. y me dio 111,70. ¿Ya? Ya tengo... A ver, los voy a silenciar. Ya tengo la masa total de este elemento, ¿sí? Esta es la masa total de ese elemento en este compuesto que está aquí, que es el carbonato de hierro 3. ¿Ya? Ahora voy a multiplicar el carbono. ¿Cuántos moles de carbono tengo? 3. 3. Y eso lo tengo que multiplicar por el peso atómico del carbono, que es 12,01. Entonces multiplico 13 por 12,01, ¿a qué es igual? 36.03. Luego multiplico el oxígeno, el número de moles de oxígeno en este compuesto, en esta molécula, es de 9 moles. Y ese 9 le voy a multiplicar por el peso atómico del oxígeno, que es 16. 9 por 16, ¿a qué es igual? 144. ¿En qué unidades me está dando cada uno de estos valores? En gramos, solamente en gramos. 111,70 gramos, 36,03 gramos, es gramos, no es del 9. Ya coloquémosle así en gramos, ¿ya? Y 144 gramos. ¿Ya? Miren, ¿qué pasaba si yo multiplicaba? Voy a multiplicar solamente esto, ¿no? 55,85 gramos sobre mol por 2 moles. Sí, lo que he hecho es esto, miren. En el hierro he multiplicado 2 moles, aquí nada más voy a poner mol, 2 moles por 55,85. ¿En qué unidad está dado el peso atómico? En gramos sobre mol. Gramos sobre mol. Mire, esto es lo que he hecho. Multipliqué 2 moles por 55,85 gramos sobre mol. ¿Qué pasa con la mol y la mol? Simplifica. Entonces, ¿el resultado en qué me va a dar? ¿En qué unidades? En gramos. En gramos. Gramos. 111,70 gramos. Lo mismo pasa acá abajo. 3 moles de carbono por el peso atómico del carbono, que es 12 gramos sobre mol. 12,01 está ahí, ¿no? Pero yo voy a colocar solamente 12 gramos sobre mol.
El mol y el mol se simplifican. ¿En qué me va a dar el resultado? Solamente en gramos. 3 por 12 es 36. Bueno, Gramos. 0,1, 36,03 gramos. ¿Sí? Entonces, la masa atómica o el peso atómico vienen dado en gramos sobre mol. Pero la masa, solamente cuando hablamos solamente de masa, no estamos hablando de masa molecular, solamente estamos hablando de masa. Sí, las unidades solamente van a ser gramos, gramos y gramos. ¿Ya? Y miren, ya he calculado la masa atómica, perdón, la masa total de cada uno de esos elementos. Sí, ya tengo la masa total de cada uno de esos elementos. Esta es la masa total del hierro, la masa total del carbono y la masa total del oxígeno. Pero el ejercicio me dice que calcule la masa molecular del carbonato de hierro. Me está pidiendo que calcule, perdón, la masa molecular de todo este compuesto, de todo el compuesto. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tendré que hacer ahora? Me está pidiendo que calcule la masa molecular de todo el compuesto. Sumar todo la masa Tengo que total. sumar todos estos valores. 111.70 más 36,03 más 144, ¿a qué es igual? Entonces acá abajo lo he hecho, mire. 111,70 gramos de hierro más 36,03 gramos de carbono más 144 gramos de oxígeno, eso es igual a 291,73 carbonato de hierro. Esa es la masa de este compuesto, del carbonato de hierro 3. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, listo. Entonces, Sí, miren, ¿qué dijimos al principio? ¿Qué habíamos dicho al principio? Que aquí yo sobreentiendo que está, ¿qué número está aquí? El 1. El 1. Aquí tengo una mol del carbonato de hierro. Entonces, acá digo, una mol de carbonato de hierro ha sido igual a ¿cuántos? ¿Cuál ha sido la masa equivalente a una mol del carbonato de hierro 3? 291,73. 73 gramos. Exactamente. Entonces, miren, una mol del carbonato de hierro ha sido equivalente a 291,73 gramos, la masa. Sí, una mol de este compuesto equivale a 291,73 gramos del carbonato de hierro. Sí, cuando ustedes yo les había preguntado hace un momento, ¿cuál es el peso atómico del carbono? El peso atómico del carbono es 12 gramos sobre mol. ¿Sí o no? Ese es el peso atómico del carbono. ¿Dónde obtuve este valor? ¿De dónde obtuve este valor? De la tabla De periódica. la tabla periódica. Ya, entonces yo puedo decir que una mol, ¿sí? Una mol de carbono equivale a ¿cuántos gramos? 36. No. Aquí solamente estoy enfocándome en esto. Dice que el peso atómico del carbono es 12 gramos sobre mol. Entonces eso significa que una mol de carbono equivale a ¿cuántos gramos? Aquí está la respuesta. A 12 gramos. Sí, una mol, mire. Una mol, no se olviden que este símbolo de fracción también significa equivale. Una mol, ¿de qué compuesto? Perdón, ¿de qué elemento del carbono? Equivale a 12 gramos. Una mol de carbono equivale a 12 gramos. A ver, vámonos, por ejemplo, al nitrógeno. Ya, en el nitrógeno, ustedes vayan al nitrógeno. ¿Cuál es el peso atómico del nitrógeno? Cuyo símbolo es la N. ¿Cuál es el peso atómico del nitrógeno? 14. 14 gramos sobre mol. Sí, 14 gramos sobre mol. Eso significa que una mol de nitrógeno tiene ¿cuántos gramos? 14 gramos. 14 gramos. 14 gramos. Listo. Sí, eso es lo que es una mol. Una mol equivale al valor que está en la tabla periódica, ¿sí? Cuando hablamos solamente de los elementos. Ahora, para yo determinar la cantidad de gramos que contiene una mol de un compuesto, tengo que hacer este procedimiento que realizamos en este momento. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? No, dice. Ya, entonces miren, es súper fácil lo que van a hacer, súper fácil. Ahora, a ver, la ficha, todavía no les indico la ficha de química. ¿Ya? Entonces, la ficha de química, el tema general es reacciones químicas y sus ecuaciones. El tema de la tarea es masa molecular y Avogadro. El objetivo es desarrollar habilidades y deducir el cumplimiento de las leyes de transformación de la materia. Ya. Bueno, en el primer punto está una imagen que ya le habíamos colocado en la presentación de PowerPoint de la semana anterior. ¿Qué es una mol? Bueno, una mol representa una cantidad súper grande, una cantidad demasiado grande que es casi imposible de contar. Sí, eso representa una cantidad grande de una sustancia, ¿ya?
Ya, y de igual manera hicimos la equivalencia, ¿verdad? Que nosotros pusimos como ejemplos que una docena equivale a 12 unidades y pusimos ejemplos diferentes, docenas de diferentes elementos, diferentes frutas aquí en este caso. Aquí las frutas representarían a los elementos. Hablamos de manzanas. Una docena de manzanas son 12 manzanas, una docena de uvas son 12 uvas, una docena de sandías son 12 sandías. Pero yo les había dicho a ustedes, la masa de las manzanas será igual a la masa de las sandías. ¿Representarán la misma masa? No. ¿El volumen de las manzanas representarán el mismo volumen de las sandías? No. No, ¿verdad? Estamos hablando de la misma cantidad, docena, ¿sí? De la misma cantidad, pero cada una de esas cantidades representan diferentes masas, representan diferentes volúmenes. Lo mismo pasa con los moles. Una mol de hidrógeno será igual a una mol de oxígeno. No. No, ¿verdad? Porque contiene la misma cantidad. ¿Cuál es la cantidad de una mol? 6,023 por 10 a la 23 átomos. Sí, representa la misma cantidad, pero representan diferentes masas, ¿verdad? Sí, entonces eso tiene que estar muy claro. Entonces yo solamente para recordarles les coloqué nuevamente esas imágenes aquí en esta ficha. Ya, la presentación de PowerPoint de esta clase ya les compartí en el grupo de WhatsApp. Ahora, en el siguiente punto, bueno, aquí era haberles colocado el 2. 2 puntos, les voy a corregir aquí ya, 2 puntos, aquí debe estar el 2, no sé por qué. Se me modificó esto, 2. Ya. 2 y acá está el 3. Bueno, voy a guardarle, no les voy a compartir de nuevo, solamente en los números me he equivocado aquí. Ya, en el punto 2 dice, ¿qué es necesario tener en cuenta para conocer la cantidad de átomos de un componente dentro de una molécula? ¿Qué es necesario conocer? ¿Dónde está la respuesta? Obviamente aquí en la presentación de PowerPoint. Es más, si tomaron apuntes ya deberían tener la respuesta. Es más, si prestaron atención ya deberían saber cuál es la respuesta. En el siguiente punto dice, ¿qué es una molécula? ¿Qué es una molécula? ¿Dónde está también la respuesta? En la presentación de PowerPoint. En el punto 3 dice, resolución de problemas. Calcular la masa molecular de los siguientes compuestos o moléculas. Si yo necesito saber la masa molecular de este compuesto que es el sulfato ácido de magnesio. Necesito saber la masa molecular de este compuesto que es el teluro ácido niquélico. Necesito conocer la masa molecular de este otro compuesto que es el clorato de bismuto. ¿Sí? ¿Cómo van a calcular la masa molecular? De la misma manera como lo hicimos en este momento, en el ejemplo del carbonato de hierro 3, creo que era. ¿Sí? De la misma manera van a encontrar la masa molecular, la masa total de este compuesto, de esta molécula. Acá abajo les dejo un link de respaldo, también aquí les indican cómo deben calcular, aunque como les digo, está súper fácil. Sí, lo único que tienen que identificar es la cantidad de moles que tiene cada compuesto. Sí, aquí yo tengo una mol, mire. Yo aquí tengo una mol, aquí se sobreentiende que al lado del magnesio está un número grandote que es el 1. Sí, aquí está el 1. Aquí tengo una mol del sulfato ácido de magnesio. ¿Cuántas moles de magnesio tengo aquí en este compuesto? 1. 1. ¿Cuántas moles de hidrógeno tengo en este compuesto? 2. ¿Cuántas moles de azufre tengo en este compuesto? 2. 2. ¿Cuántas moles de oxígeno tengo en este compuesto? 8. 8. Ya está súper fácil. Luego, ¿qué van a hacer? Van a encontrar en la tabla periódica, la masa atómica de cada uno de estos elementos, ¿sí? Que conforman este compuesto. ¿Cuántos elementos están conformando este compuesto? A ver, dícteme. 4. 4. ¿Cuáles son son sus elementos? Magnesio, Hidrógeno, azufre y oxígeno. 4 elementos. ¿Sí? Entonces aquí van a colocar elementos, aquí van a colocar ustedes elementos y el nombre de los 4 elementos. Acá al lado van a colocar moles o número de moles, así número de moles que tienen cada uno de esos elementos. Ya sabemos cuántos moles hay, ustedes ya me dieron las respuestas. Luego acá van a colocar la masa atómica. La masa atómica de cada elemento. ¿Sí? ¿Cuál es la masa atómica del magnesio? Buscan la tabla periódica. ¿Sí? No se olviden que la masa atómica está dado por gramos sobre mol. Y luego acá van a colocar la masa total, ¿sí? La masa total de cada uno de los elementos. Y luego al final, ¿qué van a tener que hacer ustedes? ¿Qué van a tener que hacer? Sumar todas esas masas totales, van a sumar todas esas masas totales y van a tener la masa total ¿de qué? ¿De qué compuesto? Luego van a tener la masa total ¿de qué compuesto? Del teluro ácido. Bueno, en este caso estamos hablando del sulfato ácido de magnesio. Entonces nosotros vamos a decir que una mol de ese sulfato, del sulfato ácido de magnesio, corresponde a ¿qué? A la cantidad que ustedes obtengan acá. ¿Sí? Súper fácil. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Ya, la reunión se va a cerrar en 4 minutos.
Sí, tenemos bastante tiempo porque esta clase termina ¿hasta qué hora? Ah, no, de aquí terminamos a las 10, ¿verdad? Sí. Ya, entonces tenemos todavía más tiempo. A ver, ¿qué vamos a hacer en este momento? A ver, la clase la voy a dejar grabada hasta aquí. Ya, inmediatamente, por favor, vuelvan a ingresar con el mismo link. ¿Sí? Voy a dejar la clase grabada hasta aquí. Vuelvan a ingresar con el mismo link y ahorita vamos a hacer otro ejemplo para que quede claro este tema, ¿ya? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. dice. Ya.